Hola, ¿qué tal? Hola, gente. ¿Cómo están? Esto es un meme, porque grabé dos introducciones súper buenas diciendo hola, ¿qué tal? Hola, gente, con toda la motivación del mundo y estoy triste ahora porque no se grabaron. Así que hubo. Streamlab a veces falla gente, aún estoy aprendiendo a ocuparlo. Lo bueno es que estoy aprendiendo muy bien y estoy grabando mucho contenido, así que autopromoción. Síganme en mi canal de Felipe Vera, que Oscar por favor ponlo en los comentarios. Haré en los comentarios o en la descripción. Comentarios fijados y descripción. Con mucho amor. Bueno, sí, puedo hacer eso, supongo. Bueno, Oscar, aparte de un saludo bastante agradable, partamos primero con la deuda semanal de cada uno. No, 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 mira, antes de eso, no vayamos directo al trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado la vida? La vida ha estado complicada. Antes que todo, Felipe, antes que compañeros de podcast somos amigos, que lo recuerden. La vida ha estado complicada por razones que no puedo contar en este podcast. Dios me tiene como uno de sus mejores guerreros y ni yo creo en mí mismo, así que tirando para adelante. Que alguien le diga a Dios que su mejor guerrero le faltan unos 40 millones para seguir con la lucha. Pero, pero, pero tirando para adelante. El día de hecho tuve una entrevista de trabajo en la mañana. Uy, ¿cómo te fue? Espero que bien. Me gustaba el lugar donde estaba postulando. Cumplo con todos los requisitos. Yo los quiero, ellos me quieren a mí, yo los quiero a ellos, ojalá salga bien. Si todo sale bien, tendré trabajo. Y no sé si le cambiaríamos el nombre al podcast, porque ya me gusta el nombre de Felipe Buscapega. Ya me Sí, encariñé. está bien. Es como Tomás va a Pero morir acá la después de que pregunta es Tomás no como, muro. Onda, todos los demás pasados por pero es estar a que punto de la el tema es muerte, que pero... eventualmente va a morir, po, ¿cachai? Y yo Algún día, en algún momento. eventualmente volveré a buscar pega. Aparte, uno puede buscar pega aún estando trabajando. Te recuerdo que este podcast lo partimos cuando teníais pega, de hecho. Po. Felipe Busca Pega partió cuando estabas trabajando en cierta botillería conocida de Santiago. Oh, sí. Saludos a uno de mis más queridos de M que me metió a trabajar en la botillería. Te caeme mucho. Desarrolló cierto grado de alcoholismo en tu persona, pero oye, A ver, el alcoholismo ya lo tenía. En defensa, el alcoholismo ya lo tenía. Lo perfeccionó. Pasé de tomar cosas baratas a tomar cosas buenas. Pero el me alcoholismo ya parece, estaba. me parece. A ver, ahora ya, Oscar, ahora tú cómo estás. Vamos de vuelta. Tú- Como las weas. ¿Eso es rico o es malo? A ver, definamos. Mal, mal. Ah, ya, perfecto. Sí. Oye, se puso a ladrar mi perro. Además de que ya estoy mal, ahora mi perro se puso a ladrar, entonces no sé si se escucha. Se escucha muy despacito, muy a lo lejos, así que no te preocupes. Ah, bueno, entonces está bien. Van a escuchar un perrito, pero es mi guagua. Puede, Eh, puede que cuando quitemos el ruido no se escuche. Puede. Si no, puede que se escuche Ojalá. un guau guau por lejos, pero nada de Ya, qué pero está preocuparse. bien. La cosa es que no, yo estoy muy triste, estoy muy bajoneado, estoy muy cansado, la vida es un caos, pero bien. Es como cuando este meme de está todo en llamas, pero tú estás como, it's fine. Así mismo. No sé, como que de la nada empezó a hacer frío y como que uno se acostumbra al frío de repente, pero cuando de la nada empieza a hacer frío, como que me dio seasonal depression. Entonces como que de la nada fue como, a mí me encanta el frío, pero empezó a hacer frío y fue como ya, listo, no tiene sentido la vida. Voy a quedarme hecho bolita y tomando café todo el día en mi cama. Estoy peleando contra eso, eh, pero estoy bien. Estoy dentro de todo motivado, solo que me faltan como las energías para transformar esa motivación en cosas. Bueno, Pero se pelea. ahora ya entrando en faena. Eh, Oscar, la semana pasada habíamos quedado en que te ibas a aportar con un juego de una duración máxima de 2 horas. Sí, Algo interesante no y era solo un entretenido. juego de duración máxima de horas, porque yo tengo caleta de juego de eso.
tú le diste cualquier color, dando así como es que tiene que ser un juego bueno, de estos que te marcan, y lo complicado es encontrar un juego bueno de estos que te marcan que solo dure 2 horas, ¿cachai? Como que en mi experiencia la mayoría de los juegos que de verdad tienen como, wow, me voy a cortar de este juego por harto tiempo, tiende a ser juegos aunque sea un poquito más largos, 6, 8 horas, como que te los puedes jugar en una tarde, pero como que 2 horas o menos, quizá hay alguno por ahí, pero no me marcó lo suficiente para acordarme. Entonces tampoco es tan bueno, ¿cachai? Pero después de buscar un rato, en mis recuerdos, en mis memorias, y de mi lista de juegos de Steam, encontré un jueguito que me gustó mucho. Y que, si bien no es un juego del que me acuerdo siempre, me acuerdo varias veces en el año de él. Y para ser un juego que dura menos de 2 horas, como 1 hora y media, 1 hora 20, en sacar todos los finales, encuentro que es un juego bueno. Para haberme marcado de esa forma, es un muy buen juego. Ese juego se llama One Night Stand, como... ¿Cómo se traduciría eso? ¿Me quedo una noche? ¿O una Sí, es noche quieta? como... No, es como aventura de una noche, así como que te comís con alguien. One Night Stand en inglés es como cuando te tiráis a alguien una pura vez, no lo veis nunca más en la vida. ¿Cachai? El ponceo de una noche. Ya, nombre clave en Sí. chileno. Ponceo, por Ponceo, favor, po, weón. weón. No escuchaba Ponceo del año. El, el 2010 lo escuché como algo viejo. Para el 2010 le decían, aléjate, anciano. Aleja de dinero. Ok, tata, a acostarse. Eh, pero eso. La historia es cortita, pero va de que tú te despiertas con la luz del sol un día, en una cama que no es tuya, y al lado tuyo hay una mujer durmiendo. Tú te despiertas con una resaña, pero de la perra, te duele todo. Una resaca horrible, así. Y no recuerdas quién es esta tipa ni dónde estás. Y a partir de ahí pasa la historia. Tiene 12 finales. Dependiendo de las decisiones que tomes, de cómo interactúes con esta persona y con el entorno. Y es bastante bueno. Me gusta a mí mucho ocupar el concepto de lo humano. Y este juego es bastante humano. Como que... yo nunca como que me he borrado de esta forma tomando, pero sí tiene unas cuantas interacciones como que a uno le han pasado de repente. Es bastante humano, es bastante cercano. Entonces, esa es mi recomendación. Está a 1.800 pesos en Steam. Yo lo compré en oferta como de 50% porque soy una rata, entonces lo compré como a 900 pesos porque no Guardaré. esperaba nada de él. Y me sorprendió bastante gratamente. Fue bastante más bueno de lo que esperaba. Voy a guardar silencio con respecto a ese no me he curado o no me he borrado. Guardaré silencio. Aplico guardar Mira, yo solo me he silencio. borrado 2 veces y una vez me borré media hora y ahora me borré como 1 hora. Pero nunca me he borrado y despertado otro día en un lugar que no conozca. Yo me acuerdo de todo. Hago cosas medio tontas, pero me acuerdo de todo. Casi todo. Ya me acordé de qué parte estoy hablando, Felipe. Pasemos palabra. Pasa palabra. Ya. Yo además quería... Bueno, hay un juego que quiero jugar pronto en mi canal secundario, pero la verdad es que me da miedo jugarlo. No porque sea un juego de terror. Yo soy muy miedoso y los juegos de terror me dan miedo. Pero es un miedo distinto. El juego se llama That Dragon Cancer. Y... la premisa duele. Duele como pocas cosas en esta vida. Va de que eres una pareja, un padre y una madre de un bebé, Ay, sí que nace conozco. con cáncer. Y tú sabes desde el primer segundo del juego que el niño va a morir. Y el juego va de intentar darle la mejor vida posible a ese niño.
Y hay pocas cosas que duelan más que ese juego. He visto gameplay de 5 minutos y casi me pongo a llorar. Así que me propuse como meta jugarlo algún día, sin comer mayor spoiler. Pero aviso que voy a llorar como pocas cosas en esta vida y ese juego de verdad me da miedo. No en términos de decir miedo en plan... No, es que me va a salir un jumpscare. No, miedo de verdad. Onda... Terror. Yo también había visto ese juego y fue de estos juegos que yo dije, yo no voy a jugar nunca este juego en mi vida. No, lo siento. Siento que después de jugar este juego voy a perder una parte de mi alma o se va a romper una parte de mi alma que jamás voy a poder recuperar. Yo también siento lo mismo, pero bueno... Entonces no. Una parte de mí No de sé. verdad tiene mucha curiosidad por ese juego. Porque es muy real. O sea, si hay algo humano en ese juego, si hay algo de lo humano, ese juego lo lleva al tope. Lo exprime a un nivel extremo. Como le digo, 5 minutos de gameplay y ya te encariñas del bebé que tienes al frente. Y ya sabes de antemano Pero con el minuto 1 lo que se viene. ¿sabes qué es lo triste de todo esto? ¿Qué? ¿Por qué nosotros recomendamos una sola cosa por capítulo? ¿Por qué? Porque tu recomendación acaba de opacar mi recomendación. Como que si yo fuera un oyente y me das la recomendación de una aventura, jaja, y un niño se muere, yo voy a quedar al niño. ¿Cómo? Está bien, sí. Es Pero una es buena que aquí recomendación. depende, porque tu recomendación es más universal. O sea, tu juego podría ser recomendado para todo el mundo. Sin peligro. Porque una noche de resaca, ¿quién no la ha tenido? Y en el peor caso, no la he tenido, llega a ser divertido. Este juego yo hay mucha gente que no se lo recomendaría. De lleno. En plan, hermano, no juegues esto. Así que, es un juego muy bueno, 10 de 10 en todo lo que puedas plantear. Pero juégalo con precaución y juégalo con discreción. Ese es el punto. Entiendo. Ahora, opácame la próxima semana. ¿Qué puedes pedirme? Pídeme algo, Oscar. ¿Cuál es tu paper favorito de la revista Science? Ni yo tengo uno. Así que... ¿Tú crees que tengo dinero para comprar la revista Science? ¿Crees que somos ricos? ¿Cuál es tu paper mira. favorito pirateado de JSTOR? A mí me gusta mucho hablar de lo humano. Entonces, hablemos de lo humano. Y para la próxima semana, ¿Ya? quiero que traigas la canción más humana que tengas. Yo también voy a traer la mía. Y vamos a hacer choque de humano. Termina en guerra. Choque de humano, spoiler, termina en guerra. Bueno, hablando de guerras, hablando de lo humano, vamos a hablar de algo extremadamente humano. Los aliens. Pero no digas que... Bueno, igual va a estar en el título del capítulo, entonces en verdad no es una sorpresa. Pero quería decir como, no digas para mantener el suspenso y colocar música como... Pero ya es tarde. Pero no, lo tiré de lleno, gente. Aquí no andamos con cosas. Vamos a hablar de Ya, pero los aliens. ¿Pero qué no de los digamos aliens, Oscar? ¿de qué específicamente? A ver, tú resume y yo me callo. ¿De qué Ya, se va a mira, ver el capítulo? vamos a tener un capítulo muy completo y muy largo hablando de respecto a los aliens, a aliens y su relevancia en la sociedad y su... Oye, Felipe, ¿qué es eso? No sé. Veo por mi ventana cómo se está iluminando todo. Usted, señor Hay millonario tres platillos voladores. Usted, señor Están a millonario punto que de tiene raptarme. ventana. Habla ¡No! por ti que tienes ¡Me está ventana. raptando, Felipe! ¡Entra al siguiente bloque antes que me rapten! Bueno, gente, ahora soy el dueño y propietario de Felipe Busca Pega. Aún sin pega. Y con un amigo que acaba de ser abducido. Confundido posiblemente con una vaca. ¿Corre podcast? Corre podcast.
Bueno, Oscar, luego de esa introducción ya no haré el chiste. La última vez ya lo hice, pero, pero obviamente lo grabamos antes de esto. Quería, Sí. quería conversarte sobre un tema que hace tiempo vengo pensando un poco para mí, ¿sabes? A ver, cuéntame. Me puse a analizar otro día sobre la idea de la existencia de los aliens. Y bueno, sabemos que estadísticamente hablando es casi imposible que no existan. O sea, si la probabilidad fuera una en 1.000 millones, existen muchos miles de millones de estrellas para que esta posibilidad se lleve adelante. Pero aún así no tenemos pruebas certeras de su existencia. Al menos no desde la ciencia, ¿o sí? Es complejo, porque es una pregunta con trampa. De hecho, es una pregunta que tiene tanta trampa que hay un tema de investigación entero relacionado con eso. Pero La ufología, ¿no? ¿Se llama así? no, iba a decir que la paradoja de Fermi se estudia de diversos lados, la de paradoja de Fermi. Pero Ah, vamos a ya. hablar de eso en nada. Eh, Tengo una duda, ¿la ufología es una ciencia de verdad? ¿O es algo así como onda la cienciología? Una cosa media sí, es como extraña. cienciología. UFO significa Objeto volador, po. No Flying Object. El, Entonces, la el ovni. ufología, en verdad, estrictamente, se dedicaría a analizar cosas raras que se ven en el cielo de la Tierra. Eh, Igual tenía entendido que se había si extendido quieres hasta cosas más los... raras, está como astrobiología. Eso ya es... Eso Eso, suena... eso suena más alien. Y eso suena como a ciencia, como a un ramo No, que eso podría es ciencia de encontrarme... verdad. O sea, Eh, abriendo la definición de ciencia se puede llegar a muchos puntos, pero digamos la ciencia clásica que uno dice, esto parece un ramo de universidad, como astrobiología sí, avanzada, una cosa así. sí. Ahora tiene ciertas problemáticas, pero y es que está complicado analizar esas cosas como uno lo hace con la biología. Eh, pero hay que entender que no es tan difícil imaginarse en otro espacio encontrar bacterias, encontrar formas de vida microscópica, ¿se entiende? Cuando nosotros hablamos de aliens, estamos hablando de unas formas de vida inteligente, porque vida hay en otros lados, ¿cachai? Eso está comprobado, o sea, vida hay, con certeza, con firmeza. Sí. ¿Hasta dónde De está hecho, comprobado? ¿Hasta dónde tenemos pruebas? Porque ya, tengo entendido que se han comprobado de bacterias y cosas por el estilo, si no me equivoco, con Júpiter era, o en una de estas lunas de... En la luna de algún planeta gigante recuerdo que había posibilidad de vida. No recuerdo si era Júpiter o Neptuno, creo. Que tenía una luna con vida. Pero de ahí a decir como no, la vida se ha comprobado... ¿Hay pruebas fehacientes? mira, es complejo también. Tendría que investigar un poquito más para darte una respuesta, la verdad, una respuesta más clara. Pero voy a ir con los conocimientos que yo sí tengo. Eh, Esto me Alguien que interesó estudia... bastante como por el 2017-2018 y por esa fecha lo que se hablaba al respecto eh, era que encontramos caca de bacteria. ¿Se entiende? Ya, pero Como en que sí. no vimos las bacterias propiamente tal, pero las bacterias botan algo, ¿cachai? Cuando digieren ciertas cosas, botan... No recuerdo qué era, pero era como... Te estoy chamullando, pero imaginemos que botan nitrógeno, ¿cachai? Por inventarte algo. Y se encontraron fuertes cargas de nitrógeno en algún lugar que no tienen explicación si es que no hay algo que se estuviera devorando y botándolas, ¿cachai? Entonces, en esencia, podrían haber bacterias, pero no se han comprobado. No tenemos cómo comprobarlo a 100% seguro porque no tenemos cómo ir a ver bacterias allá, po. Pero, por ejemplo, si tenemos
como elementos que podrían servir como de fuente de alimentación, temperaturas óptimas, hielo, ¿cachai? Agua en algunos lugares. eh, Tenemos un montón de cosas como al respecto. Y tenemos también caca de bacterias. No sería descabellado asumir de que si están las condiciones ideales para que se desarrollen bacterias y además hay caca de bacterias, que es probable que haya una bacteria, ¿cachai? Entonces, no te podría decir sí, lo hay, pero lo más probable es que sí lo hay. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y eso era en una luna de Júpiter, si no me equivoco, la que estás hablando tú, Sí, yo recordaba que eh, era la luna de un gigante gaseoso, pero no recordaba cuál en Europa. gigante. La luna se llama Europa, el sexto satélite de Júpiter, si no Va me a ser, equivoco. va a ser un Que es el que caos. dio O todas no- estas cosas porque dijeron así como encontramos como la comida de esta bacteria y la caca de esta bacteria. me, ima- ¿Cachai? me imagino en un futuro el caos mental de alguien que diga, me voy a Europa, al continente o a la luna. Pero bueno, Mm. eh, La volviendo al cosa es que, tema, sí, volviendo al tema de sí, los aliens. Ah, dale. la cosa es que cuando nosotros hablamos de aliens, no estamos hablando realmente de bacterias, estamos hablando de vida inteligente, ¿se entiende? Cuando uno se imagina un alien, no se está imaginando una vida microscópica, se está imaginando este ser grisáceo con ojos grandes que te observara y causara temor en los niños. Bueno, a mí me causaba temor cuando niño. O NT, ¿cachai? Tú te imaginas ese tipo de alien cuando hablas de alien. Y es ese tipo de alien el que genera problemas. ¿Por qué? De todo el tiempo de vida, de vida de la Tierra, ¿cachai? Ha pasado muy poco tiempo desde que hay vida macroscópica. Vida que no sea una bacteria. Vida grande, ¿se entiende? Y más aún desde que haya vida inteligente ha pasado aún menos tiempo, definiendo inteligencia como lo que podemos hacer nosotros, ¿cachai? Quien tiene como este escenario de la mente donde poder trabajar. No han pasado muchos años, es un espacio súper corto de tiempo a nivel astronómico. Eh, pero pasó acá, las condiciones se reunieron acá. Y si suponiéramos que esto solo pasara una vez entre 100.000 millones de estrellas, bueno, hay más de 100.000 millones de estrellas. Entonces deberían haber más lugares como nosotros, pero no los vemos. Y esto es lo que lleva a la paradoja de Fermi. Pequeña acotación, Fermi fue un científico que planteó la pregunta de ¿por qué no nos hemos topado con vida extraterrestre si es altamente probable de que exista? Y planteó unas 13, eran 13 respuestas, ¿no? No, nos planteó todo él. Él planteó la paradoja nomás. Ah, planteó la paradoja. La, las respuestas, las posibles respuestas a la paradoja de Fermi se han desarrollado con el tiempo. Entonces, como que en verdad no es como... No tiene una pura respuesta, tiene muchas respuestas y se van descubriendo nuevas respuestas a medida que avanza la ciencia. Pero que acá cuando decimos encontremos una respuesta a la paradoja, es complicado, porque en verdad una respuesta es como una posible respuesta a la paradoja. No, de momento no tenemos nada que lo asegure. Y el tema es que, como dijo el Felipe, la paradoja de Fermi se plantea así, po. Siendo tan probable que existan civilizaciones alienígenas, ¿por qué no me he encontrado con ninguna? Eh, y es acá donde ocurre un dilema importante, porque no tenemos la tecnología suficiente para contactar con otras civilizaciones. Eh, no existe un momento en que las civilizaciones se autodestruyen y jamás logran desarrollarse más allá. Entonces, como la única ventana de tiempo que tenemos para observar es este poco espacio de existencia de vida que tenemos nosotros, como por ejemplo, no sé, los últimos 200.000 años,
es el único espacio para poder contactarse con otra civilización, pero si tú ves una civilización que esté a 1 millón de años luz, ya esa civilización que tú estás viendo ahora existió hace 1 millón de años atrás, probablemente ya no existe en este mismo instante. Y ¿qué hacer con eso? Como que en verdad es complicado. No sé qué opinas tú, Felipe, al respecto. Como Mira, la gente tiende a tener una opinión respecto a estas cosas, así como yo creo que mira, nos vamos a encontrar con aliens o no, así como de guata, como que lo sienten. yo lo que creo firmemente es que existen los alienígenas, existe la vida inteligente, pero la idea de atravesar el tiempo-espacio, ya sea atravesar millones de años luz o viajar millones de años luz en tiempo a la velocidad de la luz, suponiendo que no se puede superar, ya es una barrera lo suficientemente alta como para que las civilizaciones no se conozcan. La distancia entre ellas podría ser un inconveniente muy difícil de cruzar. Claro, tenemos teorías, los agujeros de gusano. El otro día hablaba de hecho con mi pareja, mi polola, y hablábamos de que en Star Wars las naves viajan a la velocidad de la luz. Y yo le decía, bien, pero eso supone un problema, porque si tienes que viajar de un lugar de la galaxia al otro y está a 100 millones de años luz, se va a demorar 100 millones de años en llegar, independiente que vaya a la velocidad de la luz. Mm, Entonces, como la velocidad de la luz es insuperable, generaría el problema de la distancia temporal. A menos de que estos aliens hayan logrado la forma de detener o congelar el tiempo para sí mismos, o, en su defecto, poder romper las reglas del tiempo-espacio, sería imposible juntarnos. Quizá incluso comunicarnos. El otro día, no recuerdo dónde leí, que el ser humano ha estado botando señales de radio por mucho tiempo al espacio, porque usamos la señal de radio nosotros. Por ende, algún alienígena en algún lugar muy lejano podría escucharlo. Pero si suponemos que el alienígena vive a 100 millones de años luz, para seguir con el tema de los 100, años, 100 millones, el alienígena va a escuchar esta señal en 100 millones de años. O sea, para él, en este minuto, la Tierra debería ser o no existir o ser como una bola de fuego incandescente, que aún no formada, si no me equivoco. mm. Entonces, plantear escenarios donde nos podamos conocer con estos aliens sería muy difícil. Porque la idea de viajar a través del tiempo-espacio sería complicadísimo. Eso es lo que yo creo al menos. No sé lo que crees tú. Mm. Yo estoy en un espacio similar, como que en verdad siento que la pregunta de si existen o no aliens no sé, es medio irrelevante, porque yo soy de los que va de la idea de sí, 100% seguro que existen aliens. 100% seguro. ¿Existe alguno de esos aliens acá en la Tierra? No, ni cagando. Ni cagando. ¿Cachai? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a meternos en los terrenos corruptos de la conspiración, pero vamos, démosle. Sí, pero efectivamente, caminando para allá, es que yo soy de esa idea. Yo creo así como de verdad que eh, Stephen Hawking dijo una vez, no sé si lo pronuncio bien, no importa. Stephen Stephen Hawking, No, pues no era Hawkins, ¿no? Hawkins, Hawkins. no estoy seguro, pero él eh, dijo en algún momento de que, De que le ¿cómo prendan la fue lo que maquinita. dijo exactamente? De Perdón, el chiste era que, muy barato. Perdón. sí, la verdad que sí. ¿Cómo era eso así? No había planteado de que si llegaba un alienígena o una fuerza alienígena con la tecnología suficiente para llegar a la Tierra, sería como ver llegar al ser Sí, humano a una isla llena de monos. Una cosa así no, no, como... no, no, no. Lo que había visto era que no había que estar tan ilusionado con conocer aliens, porque cualquiera que tuviera tecnología para poder llegar y conocernos, eh, como que ocurriría algo semejante a lo que ocurrió con España cuando colonizó América.
Y eso no fue algo muy bueno para los conquistados, ¿cachai? O sea, yo igual ahí pondría un pero, porque siento que la distancia es mucho más amplia. Siento que la distancia que había entre Mesoamérica, entre lo que vendría siendo el Imperio Azteca y el Imperio Español, no sería nunca tan alta como la distancia que tendría una civilización con la capacidad de viajar por el tiempo-espacio, a través del tiempo-espacio, porque no es solamente viajar a través del espacio, no es ir de un punto A a un punto B, es ir de un punto A un punto B dentro de un límite de tiempo. Sería una distancia mucho mayor. O sea, yo los veo a ellos llegando y yo lo veo desde una distancia casi no de españoles y conquistados, sino un poco como que nos verían un poco como nosotros vemos a los animales, ¿cachai? Quizá no a las hormigas, pero quizá así es como vemos a los monos o a estas criaturas semi-inteligentes que podrían desarrollar la inteligencia en un futuro. Aún no la tienen, pero podrían desarrollarla. Porque hablamos de un Mm. planteamiento tecnológico de verdad muy, muy alto. Ya la idea de conquistar nuestro propio sistema solar es una idea que se plantea en generaciones. No como, no, de aquí a un par de años más vamos a llegar a Júpiter. Es cierto, estamos muy próximos a llegar a Marte y empezar a analizar Marte. Ni siquiera colonizarlo. Estamos a poner las primeras bases, poner los asentamientos más básicos para los primeros astronautas que vayan a Marte, que es el planeta más De cercano a hecho, la si Tierra. quieres verlo de otro punto de vista, ni siquiera tenemos asentamiento en la Luna. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos con suerte un satélite gigante que no que va cayendo a la Tierra a la misma velocidad que la Tierra se mueve, por ende en verdad no cae, sino que está flotando sobre nosotros, que es la Estación Espacial Internacional. Pero es nuestro máximo logro. Y ojo, es todo un logro, es una proeza poner una nave ahí. Pero si vemos esa distancia, con la distancia que tendría una civilización con la capacidad de llegar a nosotros, no siento que sea como España con los aztecas. Siento que sería lo humano con alguna otra raza muy, muy inferior en temas de inteligencia. Mm. Pero a lo que se refiere es más como a la visión contemporánea de esa época, donde eh, desde la gente de Europa, que hubiera más gente acá, no eran considerados totalmente personas. Estamos hablando de una época donde se regía harto la esclavitud, ¿cachai? Estamos hablando de que era, oh, encontramos un lugar donde hay recursos, ¿cachai? Entendiendo a los humanos como recursos, ¿se entiende? Sí, se puede entender de ese punto. Eh, en ese contexto va la idea de lo que dice Hawking, ¿cachai? Como que más allá de las semejanzas, a lo que se refiere es a la idea de que a nosotros solo se nos va a ver como meras molestias, como mucho, ¿cachai? Si probablemente nos quieren invadir, no va a ser necesariamente por nosotros mismos, sino por los recursos que podamos acceder, ¿se entiende? Pero ojo, también ocurre algo interesante porque pongámonos en el O lugar por del un estudio alien. científico. ¿Cachai? Pongámonos en el lugar del alien. Imaginemos que nosotros somos una civilización alienígena ultra tecnológica. ¿Ya? Con la capacidad de expandirnos a través de la galaxia. Ni siquiera pensemos entre las galaxias. Una civilización alienígena que esté al otro lado de nuestra Vía Láctea. ¿Bien? ¿Mm? Esta civilización viene buscando una probabilidad muy baja de que exista vida inteligente. E imaginemos que dentro del sistema solar existen unas 4 o 5 civilizaciones similares, pero ellas son las primeras que conocen con inteligencia. O sea, nosotros como humanos celebraríamos a morir el hecho de encontrar quizás dinosaurios en un planeta. Imagina la posibilidad de encontrar vida inteligente. Lo mismo que decía recién, Mm. quizá como un experimento científico. Oye, encontramos vida que tiene cultura. Encontramos una criatura con la capacidad de generar registro histórico. De tener un lenguaje. Que poca cosa no es. O sea, algo que separa al ser humano del resto de los animales sería el lenguaje. La capacidad de comunicarnos y la capacidad de dejar registro. De tener una trascendencia más allá de nuestra genética. El hecho de que nosotros podamos ahora tomar un libro de Platón escrito hace más de 2000 años. ¿Cachai? Mm. Y eso ya sería lo veo desde el punto de vista del alien. Y para mí sería sorprendente encontrarme una civilización así. Por muy primigenia que sea. Sería equivalente a que nosotros nos pongamos a recorrer el universo y de repente encontramos un planeta que tiene una civilización que está en la Edad Media. ¿Cachai? Uno diría, pero ustedes son muy atrasados con respecto a nosotros. Sí, pero ya están en la Edad Media. ¿Cachai? Ya están Mm. ahí
Lo que nos lleva a unas cuantas teorías que se han formulado. Vamos a entrar en el terreno de la conspiranoia, pero para jugar un poco. Con la idea de que, ¿qué pasaría si ya existiesen los aliens? Si ya no hubiesen llegado a nosotros, pero estuviesen ocultos. ¿Te Porque nos gusta? quieren observar, porque no quieren Porque son, sembrar el caos, por lo que sea. porque somos un bonito experimento. O porque lo están granjeando. Imaginemos que nos están granjeando de a poquito en poquito. Y nos tienen aquí una granja de humanos. Esperemos a que ganen, a que sean los 10 billones de humanos y los cosechamos a todos. O no todos, Y pero vamos por los vamos, 7 billones. vamos cosechando de a poquito. Desatamos una guerra y robamos unos cuantos humanos. Hicimos no, que los menos que se perdieron son por la guerra. Y ya está. Hay gente que propone esa teoría. Yo no creo realmente que los aliens hicieran eso, pero hay gente que propone eso. Dentro del grupo de conspiranoia más grande. ¿Tendría alguna utilidad para los gobiernos saber o ocultar a estos alienígenas? O sea, yo creo que sí. Tú después me vas a corregir, pero yo creo que pongámonos en el caso de que que no es lo que yo creo, pero que de verdad tuvieran alienígenas en la Tierra Sí, sí. y Entramos de lleno al terreno de la estuvieran ficción, gente. intentando, Aviso. no, si aquí nos pasamos a la ficción, y ellos estuvieran intentando ocultar su presencia, por lo que sea. Pero los gobiernos saben de esto. Yo creo que en ese contexto a los gobiernos sí le conviene hacerle caso a los aliens, porque cualquiera que sea capaz de llegar acá tiene un poder bastante superior a lo que tendríamos nosotros. Y no sé si habéis visto este capítulo de Los Simpsons donde como que los presidentes de ambos países eran aliens. Como que en Estados Unidos había una elección de presidente y los dos candidatos eran aliens. Entonces como que daba lo mismo quién ganara. Porque todos le servían como a los aliens. Oh, hace poco vi un post que salía que todo el mundo está apoyando a Johnny Depp porque Johnny Depp es reptiliano y están limpiando su imagen para evitar que Amber Heard descubra que todos los actores de Hollywood son reptilianos. Y fue como, wow, esto está llegando muy lejos. Pero Alguien se fumó algo muy algo fuerte ahí. que yo también quiero, gente, compartan por favor. Pero ya, aquí estamos fumando, no mentira, pero estamos yéndonos en la ficción. Mm. Tú me dices, Entonces, entonces, eso, yo creo que en ese contexto sí. A los gobiernos les convendría ocultar esta información porque ¿qué van a hacer? Si lo dicen, siembran el pánico, ya. Pero un montón, no sé, Chile tiene como 17 millones de personas. 17 de millones de personas que se unieran para pelear contra los aliens capaz de viajar por toda la Vía Láctea para llegar hasta acá. Eh, no nos va a ir bien. ¿Cachai? Spoiler, no nos va a ir bien. los aliens Entonces, anuncian Venus 2. entonces en ese contexto, ganas más cooperando que no, ¿cachai? Cooperando y calladito, dijeron los aliens. Mm. Esto es lo que Aquí, yo creo. sí, aquí me gustaría acotar quizá tres macro teorías que se pueden sacar al respecto. La primera, como tú dices, es el hecho de que los aliens están vigilando la Tierra en plan científicos, como no hay nada científico que nosotros le podamos aportar a ellos, más allá del hecho de que tenemos inteligencia y nos están analizando, como nosotros analizamos a cierta, nuevamente, a simios, a delfines, a animales que tengan una capacidad de inteligencia, a los pulpos, para ver cómo funciona su inteligencia y que ellos estén como en la misma escala con nosotros. En este caso, convendría guardar el secreto porque caos social, sobre todo porque muchas de las creencias humanas, tanto religiones, filosofías, escuelas de pensamiento, escuelas políticas, son antropocéntricas. Se basan en que el ser humano, si bien no estipulan al ser humano como el centro del universo, se entiende que Dios hizo al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza, y que llegue un alienígena mucho más fuerte, o diferente a ti, y que tenga la capacidad de inteligencia, sería como, oye, ¿y esto de dónde salió? Un poco me recuerda a la película de Paul, cuando dice como, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y por ende no existen los aliens, y sale Paul y dice, entonces ¿yo qué soy? Entonces, muchas culturas no colapsarían en sí mismas, pero sí entrarían en un conflicto bastante fuerte. Conflicto étnico-religioso, que puede decantar en un caos social. Por ende, los gobiernos tendrían a ocultarlo. De los alienígenas como esta identidad de alienígena científico.
Si tenemos la segunda opción del alienígena que está viviendo en la Tierra, pero está depredando la Tierra, entonces tendríamos a nuevamente el gobierno que tienen que ocultar. Lo que decía recién, estas teorías conspirativas que dicen de que no, el gobierno de Estados Unidos inició una guerra en Sudán para alimentar a los reptilianos y con la sangre de la reina, sería un camino. O sea, el decir, ¿saben qué? Ellos nos están pidiendo una cuota de humanos que tenemos que aportarles, y la mejor forma de aportarlo sin que nadie lo sepa es iniciando un conflicto armado y tapándolo todo. Onda, mejor que el villano sea yo, a que sean ellos a quienes no podemos enfrentar. Y ya la tercera teoría sería que nos estemos retroalimentando de ellos. O sea, por alguna razón, puede ser este intercambio de personas por tecnología, por lo que fuese, los alienígenas nos estuvieron aportando algo, ¿cachai? Alguna tecnología nueva, algún registro nuevo para ir avanzando en algún camino. Siguiendo ese planteamiento y tomando en cuenta la paradoja de Fermi, podría darse el caso de que nos encontramos con alguna civilización extraterrestre que logró superar algún estadio de la paradoja muy difícil de superar, y lo que quieren hacer es que nosotros podamos superarlo, un poco como un tutor que quiere evitar que te mueras. No sé si me explico. Y esa sería también una tercera variante en la cual convendría ocultar a los aliens, porque el saber que esa tecnología no viene de nosotros podría generar una competencia por robar tecnología alienígena. Y quizá ellos no la están entregando a lo que ellos quieren entregar. Pero claro, anda a robarle tecnología a un alien. O sea, había un anime que era de un hombre que era aplastado por una nave alienígena y le recomponían el cuerpo. No recuerdo el nombre. Quizás no te No lo acuerdas. ubico. No me suena, de hecho. Había un abuelo y un joven, y a los dos como que los chocan con nave alienígena. Y la nave solo tenían armas, y recomponen el cuerpo del abuelo y del joven con armas alienígenas. Es como Go Gadget muy sangriento. No, no lo he visto. No me suena, de hecho, tampoco. Pero suena una historia bastante trágica. No, era muy interesante. Onda, el abuelo despertaba y tenía el cuerpo como nuevo, hasta que se ponía a disparar con los dedos. Era sorprendente. Bueno, eso es lo que planteo yo. No sé tú, Oscar, si quieres plantear algo más, ¿quieres agregar algo a esa línea? La verdad, como que no mucho. Solo me quedo como con esta idea de que es curioso como entender de que si realmente hubieran aliens acá, como que la situación indica que nuestros gobiernos lo ocultarían. Sería como el comportamiento esperado, por así decirlo. Y ahora es cuando les decimos que todo fue una mentira, Oscar, ¿verdad? Ahora contamos la verdad. Sí, de hecho nosotros dos somos aliens. Ambos somos reptilianos. Yo no, yo No, soy un cero. furro. Tú eres reptiliano, tú pareces un lagarto, yo parezco un gatito. O un perrito, a expresión del que Sí, quiera. es un alien Alien eh, furro. furro. Son los peores. ¿Qué preferirías? ¿Ser un alien furro, un alien lagarto o un alien a lo Cthulhu, como con tentáculos? La cultura. Es que Cthulhu es demasiado grotesco. Onda, Pero no entiendo te lo queréis tirar, po. A ver, o sea, si hay algo que yo sé es que si hay un yo alienígena, ese yo quiere tirar. Con lo de su especie, pero quiere tirar. Ya, pues, pero ¿qué te parece si, por ejemplo, los aliens cutulescos dicen, no, tú, el ser sin pelo con solo 4 tentáculos por las extremidades, son feos? ¡Ah! Tú, oh, individuo con 19 tentáculos, por favor, reproducirse conmigo. Tus 19 tentáculos eres mis tentáculos. ¿Qué te hace pensar que así no piensan los seres abominaciones cotulianas? Me agrada pensar que la gran diferencia con nuestra especie es que nosotros medimos tamaño y ellos cantidad. Pero bueno, aquí tú, ser con 4 centímetros, perdóneme señor, tú, ser con 4 tentáculos, perdóneme señor, siento que mi vida sería similar en ambos escenarios. No. Pero bueno, volviendo al tema central, aquí le decimos que todo era una mentira, porque todo partió por un video de Dross que subió hace muy poco. Y aquí es donde toda nuestra teoría política y todo lo que hemos conversado se cae por un video de Dross. Pero
Pero Dross planteó un ejemplo que me pareció muy interesante. Y es que, supongamos que el año 2035, de aquí a 10 años más, 12, 13 por ahí, aproximadamente, los gobiernos del mundo, en específico la OTAN, dijese, gente, llegaron los aliens a visitarnos, llegaron nuestros vecinos del universo. Y los vecinos quieren que formemos un gobierno mundial, para unirnos como una sola raza y presentarnos como una sola raza, como un solo gobierno. ¿De qué forma podríamos nosotros saber que no es una conspiración del gobierno que está haciendo algo para que nosotros creyamos que vienen los aliens? ¿Y de qué forma nosotros podemos saber que realmente lo que está en el cielo son aliens? Y no son o ilusiones ópticas, o no son naves creadas por el gobierno, o no es un show del gobierno para hacer un gobierno mundial. Un único gobierno. Y esa pregunta me dejó pensando una cantidad devastadora de tiempo, unos 5 o 10 minutos. Así que le propuse al Oscar, hablemos de esto, y de ahí para adelante. Así que Oscar, Sí, en respóndeme. verdad, esa es la ¿Cómo, verdadera historia de los aliens de hoy día. ¿Cómo puede saberme yo del futuro que está preocupado porque no va a saber si los aliens que están en el cielo son una inteligencia artificial, alienígenas de verdad o alienígenas pagados por el gobierno? Mira que aún seguimos peleando con si el hombre llegó a la luna y la verdad yo creo que sí llegó. Pero aún se sigue peleando. Mira que Kubrick hizo un gran trabajo. En caso contrario. Mira, voy a hablar de un concepto. Me gustan los conceptos. Este concepto se llama alfabetización científica. Es un concepto que habla respecto a la capacidad que tienen los seres humanos de poder identificar y ser críticos respecto a la ciencia. ¿Se entiende? Y entender su lugar en el mundo. Como la ciencia, el lugar de la ciencia en el mundo y en la sociedad. Ya. ¿Por qué hablo de esto? Esta pregunta, en primer lugar, este tema del que habla Dross, surge por el gran desarrollo científico de los últimos años. Si lo vemos de un punto de vista, hace 70 años los computadores eran del tamaño de una casa, un computador grande, y tenían como 12 kilobytes de información. Ahora mi teléfono probablemente ocupa muchos más bytes de procesamiento de los que tenían esos computadores del tamaño de una casa. ¿Qué impide que de aquí a 10 años más, de aquí a 12 años más, la tecnología no haya avanzado lo suficiente para dar esta ilusión de naves alienígenas? Y la respuesta es que nada lo impide. Fácilmente los aliens, comillas, que puedas ver en el cielo en 10 años más, sean creados por el gobierno. Nada te lo impide. Pero uno debería tener unos límites con eso. Y es que hay cosas que son más o menos posibles con la tecnología que tenemos y cosas que no. ¿Ya? Por dar un ejemplo, una nave alienígena es complicado, ¿cachai? Porque los típicos discos voladores que uno ve son estos como que flotan en el aire, ¿cachai? Como que no hacen ruido y como que están ahí suspendidos en el aire, como que si desafiaran la gravedad. Ese es el típico platillo volador que uno se imagina, ¿cachai? Pero eso desafía unas cuantas leyes físicas que romper. Eh, Construir algo que se mantenga así es complicado. Entonces, lo más probable es que si no encontramos cosas hechas por el gobierno, van a ser cosas que sean muy plausibles con las físicas que nosotros tenemos. Y yo creo que la forma más importante para poder discernir si de verdad son aliens es ver los aliens en físico. Eh, Puedes ver si es una especie nueva o si son humanos, ¿cachai? Uno dice, "Ay, pero es que hay disfraces muy buenos". Sí, pero los aliens no tienen por qué ser del tamaño de un ser humano, ni por qué estar basado en carbono, ni por qué respirar aire, ¿cachai? No es por qué respirar oxígeno. Pueden ser
criado en climas distintos, crecido en climas distintos que no son de la Tierra, pueden ser radicalmente distintos a como nosotros somos los seres humanos. Este típico alien cabezón, gris, con ojos grandes, es súper antropocéntrico, ¿cachai? Los aliens no tienen por qué ser como nosotros. Y ese es un tema importante. Si tú ves que los aliens se parecen mucho a los seres humanos y como que quien te habla es como que te da que pensar, ¿cachai? Entender más de la civilización que hay detrás, del conocimiento de los aliens que pueden entregar que sean como de verdad críticos, ¿cachai? Respecto a esto, te da una visión distinta. En cambio, solo ver unas naves volando no es suficiente para discernir si son aliens o no. O sea, tú esperarías a que al menos los aliens bajaran a la Tierra y tuviéramos un registro audiovisual de los alienígenas entrando a la Tierra. Y dependiendo de las coincidencias que se den, por ejemplo, que sean en base a carbono, que tengan forma antropocéntrica, que puedan respirar nuestro aire, comenzaría a dudar. Sí. Y también tener el cuidado de que me daría mucho que pensar esta noche, especialmente antes de ir a dormir, si como seres humanos hubiéramos creado una especie nueva solo para esto. O sea que, suponiendo el caso extremo de que los alienígenas sean antropocéntricos, respiren aire y sean de carbono, ¿no podríamos descartar la idea de que nosotros fuésemos creados por ellos? No necesariamente que nosotros como seres humanos seamos creados por ellos, sino que nosotros como seres humanos habremos creado humanos artificiales parecidos a nosotros para cumplir este propósito. Una idea como clones que sean aliens. ¿Sí? Si vaya a ir con la fantasía de queremos chamullar que hay aliens, ¿por qué no forzar mutaciones? Ahora, no sé suficiente de biología para saber qué tan efectivo es eso, la verdad. Puede que sea extremadamente imposible lo que esté diciendo. Pero oye, una persona puede soñar. Eh, volviendo un poco a... Dame un segundo, ahora sí. Volviendo un poco a la discusión en cuanto a este planteamiento hipotético del gobierno. Este planteamiento donde ya los aliens no existen, no son reales, pero el gobierno quiere hacer parecer que sí, para generar un gobierno global, sería un escenario muy caótico. Mm, Porque plantear la idea de un gobierno global, claro, actualmente lo que tenemos en relaciones internacionales es una especie de arena de lucha, que vendría siendo la ONU, la Haya, etcétera, donde los más chiquitos pueden entrar a pelear en igualdad de condiciones y llegar a un acuerdo en conjunto para evitar un conflicto armado, como le ocurrió con Chile y Bolivia, que fueron a la Haya llegó a una resolución, y bajo la amenaza de que si no se respeta la resolución, el resto nos va a hacer respetar la resolución, la respetamos, pero cuando hay países grandes, por ejemplo, la discusión que hay entre China y Rusia, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China, por ejemplo, ellos van a la Haya le entrega una sugerencia, digámoslo así, acerca de cómo actuar. Porque no tiene el poder para aplicarle sanciones tan graves a los países. Tenemos la discusión ahora del Smart Power, pero aún así en un contexto como de un gobierno global sería algo muy distinto. La idea de plantear, por ejemplo, un único ejército para todo el mundo, leyes leyes que se deban seguir en todo el mundo, porque tenemos los derechos humanos, pero eh, hasta cierto punto son una pauta de cómo actuar, cómo deben actuar las pero naciones. no, paréntesis pequeño, no si fuera un gobierno mundial, debería ser sí o sí un gobierno federal. O sea, debería plantearse por lo bajo como un gobierno federal a nivel continental. O sea, debería plantearse como federaciones dentro de las federaciones. No sé si me explico. Mm, Debería haber, por ejemplo, una federación africana, una federación europea,
que ya está. Lo más cercano que tenemos a una federación continental es la Unión Europea. Pero debería existir una federación asiática, una federación... Aquí está una discusión, una federación americana o latinoamericana y norteamericana. ¿Y dónde va a estar México? Siempre es la pregunta. Pero podría existir, podría darse el caso. Porque México siempre está eterno invitado en Latinoamérica, pero es parte de la CONCACAF, es parte de América del Norte. Siempre saco la CONCACAF porque es la Confederación de Fútbol de América del Norte, y es donde México siempre gana, parte del chiste, pero México es parte en sí de América del Norte, no de Latinoamérica, pero es más Latinoamérica que Latinoamérica. Es lo que se piensa cuando se habla de Latinoamérica. Es como... Es parte de Latinoamérica, po. Sí, po. Lo que no forma parte es de Sudamérica, ni de Centroamérica. Ya, pero ahí viene la discusión porque forma parte de Norteamérica y es la única parte de Norteamérica que se considera Latinoamérica. Y genera esta discusión cuando empieza en Norteamérica, piensa en Estados Unidos, Canadá. Pero no quiero irme por esta discusión un poco geográfica y geopolítica, sino ir más bien a que deberían generarse estos macro estados federales que formarían a su vez un único estado. O sea, tendríamos un estado mundial con estados chiquitos continentales, con estados chiquitos dentro de sí que serían los estados-nación, y con algunos estados-nación que tengan estados federales. O sea, vamos achicando ya a una escala cada vez más pequeña para que se diera un gobierno mundial. Ahora, sí sería necesario tener al menos una forma de representatividad global en caso de que tengamos que trabajar con cultura alienígena. Porque habría que tener una especie de orden para poder dialogar. Sería un poco como que, pongamos el mismo caso de Estados Unidos. Si Estados Unidos no tuviese un estado central, si todos fueran todos los estados chiquitos y que dicen, no, todos dialogamos hacia afuera, el estado de Washington diría una cosa a Rusia, el estado de Texas le diría otra, y así tendríamos una confusión. Habría que plantear un orden. La pregunta sería, ¿cómo se plantearía este orden? ¿Iría el director de la ONU? ¿Se buscaría la generación de un gobierno electo democráticamente? ¿Habrían elecciones democráticas a nivel global? ¿Se podría realizar quizá una votación global? La verdad es que es difícil saberlo. Porque hay países donde de lleno no se pueden llevar a cabo elecciones. En la actualidad. Elecciones transparentes, me refiero. Tengo una duda específica, Felipe. Antes de entrar al tema que tú estás planteando, porque tú estás viendo más del tema de si eso no es viable, ¿se entiende? Sí. Es como ya, más allá de todo esto, ¿es o no viable? Un gobierno mundial, Pero me refiero. antes de entrar a la viabilidad, ¿es deseable? O sea, aquí viene el tema. ¿Los gobiernos desean eso? La pregunta es, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué pasamos de las tribus a las subnaciones o los estados menores, lo que viene siendo como las polis? Se pasó porque hubo una serie de dificultades que hicieron obligatorio el surgimiento de ciudades, ya no como tribus pequeñas, sino como un conglomerado de tribus que generan una organización para no morir en el intento, porque si no tenemos organización nos morimos y nos matamos entre nosotros. Estas ciudades-estado, estas polis, que se forman en Grecia, se forman en Medio Oriente, se forman en Egipto, comienzan a juntarse con otras polis y comienzan a generar subnaciones. Un ejemplo claro es el ejemplo del antiguo Egipto, que tenía el Alto Egipto y el Bajo Egipto y peleaban continuamente. Pero cuando llegaba una civilización extranjera, se unían con el fin de plantearse como un solo bloque. Y así se va creciendo. Luego se genera el Estado-Nación. Del Estado-Nación nos tenemos que organizar como un conjunto más grande para poder plantearnos frente al resto. Es muy difícil para, por ejemplo, Latinoamérica, plantearse contra Europa, considerando su organización, porque cuando un país como Chile, por ejemplo, negocia con Europa como bloque. No negocia con España, negocia con la Unión Europea. En cambio, la Unión Europea negocia con cada país por separado, cosa que hace mucho más difícil el organizarnos y llegar a un futuro acuerdo. Claro, Latinoamérica tiene muchos intentos déjame terminar la idea. Ya. Latinoamérica tiene muchos intentos de generar una organización en común. Tenemos, por ejemplo, el Mercosur, tenemos la OEA, tenemos... hace poco está la Alianza del Pacífico, que es la alianza entre Chile, Perú, Ecuador y Panamá, si no mal recuerdo, o Colombia.
No recuerdo el último miembro, pero la Alianza del Pacífico, que es como el más exitoso hasta ahora y es porque es solamente económico. Pero en el resto de las cosas Latinoamérica queda bastante atrás al momento de plantearse como un único gobierno. O como no como un único gobierno, pero como un único ente. Pero ya no se hace necesario, en nuestras condiciones actuales, generar un gobierno global. Pero sí se haría necesario, por ejemplo, para trabajar con una cultura extranjera, que en este caso sería una cultura alienígena. ¿Cachai? Mm. Ahora, voy a acotar más tu pregunta. ¿Sería necesario o hay alguna necesidad si no estuvieran los aliens? Creo que esa era más tu pregunta, ¿o no? Sí, va por ahí específicamente. El- Porque, como dices tú, ¿cachai? Yo también asumo lo mismo. Para mí, la razón por la que las personas se unen es frente a un enemigo en común, frente a un objetivo en común, frente a un algo en común, ¿cachai? Entonces, claro, si hay los aliens, si existen aliens, y de verdad dicen, hay aliens, hay que hacer un gobierno global, con todas las dificultades que acarree, ya le creo, hagámoslo, ¿cachai? Pero ¿existe alguna razón de suficiente peso como para decir, oye, tenemos que hacer un gobierno global aunque no hayan aliens? Y así como, y vamos a chamullarnos los aliens solo para justificar que haya un gobierno global. hay Como autores, que no me gusta el eso. término hay autores, porque yo no recuerdo el nombre del autor, pero hay autores en macro, que proponen la idea de un globalismo, una idea de que el mundo pudiese tener un gobierno central, un gobierno centralizado. Las ventajas que tendría esto, que justamente frente a problemáticas de índole global, por ejemplo la hambruna, las guerras o cualquier tipo de acción, el gobierno global podría tomar acción. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que ocurre en la India. En la India, cuando hay un estado, la, la India es un conglomerado de estados, un estado federal que eligen a un presidente que gobierna la India. Pero también eligen a sus gobernantes locales, eligen a lo que vienen siendo los estados-nación locales. Si un estado-nación local entra en guerra con otro estado-nación local, el gobierno se toma ambos gobiernos hasta la próxima elección y busca la forma de calmar las tensiones entre ambos, teniendo el control de ambos. En palabras simples como, este presidente y este presidente están en guerra, estos dos presidentes se van a tierra, se eliminan, no se mueren, pero salen del poder y colocan a burócratas en ese lugar hasta que se calme la situación y llaman a elecciones. Entonces hay gente que plantea que en un gobierno global lo que podría pasar es justamente eso. Si Chile se está yendo a guerra con Bolivia y la guerra es inevitable, el gobierno global podría decir, tu gobierno y tu gobierno se van a la mierda, tomo el control de ambos gobiernos, calmo la situación y cuando la situación esté calmada, recupero la normalidad. ¿Cachai? Mm. Para evitar un conflicto armado. Porque se entiende de que todo es mejor que una guerra. Se entiende que anular un gobierno por un año, 2 años, y poner a una dictadura global, por así decirlo, mientras no traiga suficientes muertes, va a ser mejor a un conflicto entre dos naciones. Pero Mm. justamente plantea una serie de dificultades. ¿Qué gobiernos van a querer esto? ¿De qué forma le puede decir, por ejemplo, a China, oye, ¿sabes qué? Tu presidente Quiero que tiene que seas tu salir autonomía volando frente al... porque te está a punto de ir a guerra con otro país y no queremos que te vayas en guerra. Claro, en la India lo hacen así porque la India se comprende a sí mismo como una nación. Y ojo, que tiene que llegar a un punto bastante extremo para llegar a tomar esas decisiones. ¿Cachai? Mm. En el cual se pueda confirmar que el gobierno está apoyando el movimiento violentista. Es que, por ejemplo, ¿no sería eso mismo en sí mismo un elemento disuasorio de las guerras? No es necesario llegar al punto real de tener que destituir a gente e implantar una mini dictadura. La amenaza de que eso ocurra es un elemento disuasorio en estos casos. Exacto. Pero la pregunta es, ¿quién o cómo vamos a lograr que la persona que está a cargo del gobierno global tenga el respaldo suficiente para tomar estas decisiones? ¿Cachai? Yo creo que sí o Actualmente, sí no puede ser presidencialista un gobierno global. es que viene la pregunta, si no es presidencialista, entonces ¿qué hacemos? ¿Que tomen elección nuestros gobernantes de representación? Es decir, que todos los presidentes, por ejemplo, voten por el presidente del gobierno global, un poco como ocurre en la elección en Estados Unidos, en el cual, por ejemplo, Chile votaría por un colegio, que sería el colegio de Chile, y el colegio de Chile tendría X cantidad de votos en el gobierno global. Cada país del mundo tendría un voto, por ejemplo. En ese caso, el voto de un chileno valdría miles de veces más que el voto de un chino.
por mera estadística. Porque somos Mm. 15 millones de chilenos y en Chile, una ciudad, o sea, en China, una ciudad promedio tranquila, no una capital regional, una ciudad normal tiene 15 millones de personas. Entonces, se entiende que el valor de cada persona varía mucho en ese caso. Ya, pero entonces vamos a hacer votos por población. Entonces el voto de un chileno no vale una mierda porque los chinos van a elegir siempre quiénes son los candidatos por población, por mera estadística. ¿Cachai? Como que lo único que podrían competir serían China, India y Estados Unidos por cantidad de población. Entonces, es casi imposible plantear un gobierno global sin que hayan guerras de por medio. Y quizá el único escenario en el cual se podría plantear una justificación para poner un gobierno global sería con alienígenas. Y de ahí viene toda esta teoría que podría rebuscarse, decir, no, es que en el año 2035 van a poner a alguien de mentira en el cielo para hacerlos pasar y formar un gobierno global. Y de hecho hay muchas teorías que hablan del gobierno mundial, pues la verdad es que plantear un gobierno mundial es complicadísimo. Es de verdad muy difícil. Actualmente lo que se tiene es un espacio de normas, una forma de actuar que para más remate la mayoría de las veces son sugerencias. Por ejemplo, con el tema del COVID, la OMS enviaba sugerencias a las naciones, sugerencias que eran casi como una pauta del doctor, pero que los gobiernos podían elegir si seguir o no. Y en algunos casos, para evitar problemas con la población, seguían algunas normas, no seguían otras, algunas eran más radicales, otros menos. Entonces, queda a criterio de cada país, porque la OMS puede hacer hasta eso. Y hablamos de un conflicto de una pandemia global, o sea, está un poquito atrás del alien, no sé si me explico. Pero a lo que iba con la pregunta era, las grandes superpotencias, no los países chicos, ¿cachai? Sino los poderes, las organizaciones internacionales, ¿cachai? ¿Les interesa un gobierno mundial? Por ejemplo, China, sabiendo los problemas que estábamos hablando antes, quizás sí le interesa tener un gobierno mundial, po, porque tendría mucho más votos que otros, ¿cachai? Es que ahí la Por darte el pregunta, ejemplo. aquí la pregunta sería si es necesario un gobierno mundial. Porque de la misma forma que podríamos tener esta paradoja de que los gobiernos saben, pero ocultan a los aliens, podríamos tener esta idea de que el capitalismo, el Bill Capital, lo que son las macroempresas, lo que son Amazon, lo que son las empresas como Google, que ya tienen más poder que muchos estados, hay que ser honestos, o sea, el poder de Amazon y Google supera por mucho el poder de gran parte de los estados latinoamericanos, incluyéndonos. O Nada que hacerle, nada que hacerle. En términos políticos, militares y económicos, Google los gana. Entonces, mira, podríamos plantear un gobierno global no desde el Estado, sino desde las macroempresas, que gobiernan aquello que va a terminar gobernando a los estados. Hablamos de Internet, hablamos de redes de comunicación, hablamos de redes de mercado, que ante la antigüedad, hablamos de, no la Edad Media, hablamos de la antigüedad 1800 hasta hasta el 1950, posguerra, era algo rol del Estado. El Estado se planteaba las carreteras, el Estado se planteaba las líneas telefónicas, y actualmente no, actualmente todo eso está en manos de privados. Starlink, que es lo que se busca como la gran conexión global de Internet por parte de Tesla, es un privado. No es el Estado diciendo vamos a poner Internet global. Es el privado diciendo que lo va a colocar. Y de hecho hace poco China puso un reclamo de que van a derribar los satélites de Starlink que vuelen sobre China. Porque lo ven como un ataque a su soberanía. Entonces, ¿sería necesario? No lo sé, porque podría plantearse no desde el Estado, podría hacerse subversivamente desde la misma economía. ¿Cachai? Sin necesidad de tener un gobierno central. La clásica discusión de quién pone las reglas de Twitter. Twitter es uno de los pero ¿y si espacios tuvieras, público por políticos actuales ejemplo, más importantes y las reglas las pone una empresa? sí, po, toda razón. Te iba a decir, eh, qué tan difícil, perdón, hablo desde la ignorancia, entiendo que ya sé con cuál va, por dónde va a ir la respuesta, pero te pregunto igual. ¿Y qué tan difícil es como que el gobierno mundial sea como es la Unión Europea, pero a nivel mundial? A ver, hay que entender que la Unión Europea igual tiene muchos factores en común.
no solo idiomáticos, sino culturales. Mm. Por eso no es tan difícil que la Unión Europea llegue a acuerdos. Hay un multilateralismo vigente. Si bien Europa es diversa, tiene muchos factores en común que le permiten unificarse. Llevar ese modelo a otras regiones del mundo ha resultado casi imposible. De partida en la Unión Europea, si bien existen poderes internos que tienen mucho poder político, económico, militar, hablamos de Francia, hablamos de Alemania, hablamos de Inglaterra, que ya se salió de la Unión Europea y eso ha generado un descalabre bastante feo. Quizá otro día podríamos hablar de todo lo que significa la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Sigue teniendo factores en común, sigue teniendo un multilateralismo exitoso, y a pesar de que tienen problemas internos, lo han podido solucionar de una u otra manera. ¿Cachai? Eso en otro escenario como Latinoamérica, como África, como Asia incluso, ha resultado imposible. Por conflicto histórico, por conflictos culturales, por conflicto étnico. Ha resultado muy muy difícil. Hay que considerar que aún siguen existiendo en el mundo estados que son estados fallidos. O sea, estados que internamente tienen nuevamente esta idea de tribus internas. No son tribus, son como microestados que pelean entre sí. Y el Estado Mayor no ha podido hacerse cargo de ese problema. No ha podido acabar con la violencia entre estos microestados. En Chile, sin ir más lejos, tenemos un conflicto en la macrozona sur. Y es un conflicto. Hay países que tienen varios conflictos al simultáneo. Entonces, llevar eso a la siguiente escala es como, si no has solucionado el problema anterior, manito, no avancemos. ¿Cachai? Ahora, ¿es posible plantear un escenario... un escenario global? Yo diría que en la actualidad es imposible. Y justamente de ahí viene el tema de que los aliens podrían ser una justificación lo suficientemente fuerte como para hacer un intento con todo lo que tenemos. Pero fuera de eso, pocas razones veo para hacer un esfuerzo tan fuerte. A pesar de lo útil que pudiese resultar. Y aquí es donde entramos más en la conspiración. ¿No existirá alguna fuerza en lo oculto, Illuminati, nuevo orden mundial, que intente conseguir esto? Mira, si lo han intentado, no lo niego. De hecho, hay registros históricos de gente que lo ha planteado y ha intentado llevarlo a la práctica y han fallado. Como los Illuminati, por ejemplo. Los que sí existieron. Pero lograrlo del dicho al hecho, oye, hay un trecho bastante grande. Hay que considerar que el primer gran ejemplo que tenemos de este intento por llegar a algo fue la Liga de las Naciones, que tenía todos los criterios para ser perfecto. O sea, lo hicieron teóricamente perfecto, cada país con derecho a voto, cada país con derecho a veto, todos los países tienen voz y voto y todos pueden... Y terminó fracasando, pero en la mierda. O sea, fue un gran ejemplo de falla internacional. Y que luego surgió la ONU y que dijo, mira, hagámoslo parecido a la Liga de Naciones, pero solo los 5 países más fuertes que hayan ganado la guerra mundial van a poder ser los que tengan derecho a voz y veto. El resto no, el resto que se joda. Y claro, cada cierto tiempo hay otros miembros del Consejo de Seguridad que se van turnando, ya está bien, pero son los 5 que importan los que ponen la regla sobre la mesa. Entonces, a ver, pongámoslo de forma seria, la verdad es que sería bastante complejo. Y sobre todo, repito, la gran pregunta acerca de un gobierno mundial es cómo distribuimos el poder. Lo damos por población. Si es por población, en Chile aviso al tiro, valemos un moco, poco y no tenemos que hacer. Si lo hacen al contrario, un voto por país, sería muy beneficioso para los países chiquitos. Finlandia, 5 millones de habitantes. Uruguay, que creo que tenía como 9. Chile tiene 15. Tokio, la capital de Japón, tiene 30. O sea, Chile es la mitad de Tokio. De hecho, Chile tiene como 20 ahora, pero Tokio era como 40 y algo. Entonces seguimos siendo como la mitad de Tokio. O sea que todo el peso de Chile teniendo un voto sería la mitad del voto de Japón. ¿Y da para enojar? ¿Y da para que los japoneses se enojen? Bueno, tú como persona valdría un cuarto, un tercio o menos de lo que vale un chileno. A nivel jurídico. Y ojo que eso pasa en todo ámbito de cosas. En Chile las elecciones que se hacen, cuando se hacen elecciones presidenciales, por ejemplo, está el tema de que hacer campaña en Santiago y decir, no, que Santiago va a ser mejor,
te genera mucha más rentabilidad que regiones. Porque claro, si consigues todos los votos de la región de Magallanes y consigues un décimo de los votos de Santiago, gana el décimo de los votos de Santiago. Por mera estadística. Entonces, ahí viene el tema, y no es menor la discusión en cuanto a cómo se distribuyen los votos por región y por población, y plantear eso a nivel global. Oye, eso mínimo te va a sacar una guerra. Mínimo. Unas cuantas, de hecho. O una muy grande. Entonces, ya para finalizar, resumemos. Ya no sé ni por dónde resumir. Te dejo el resumen a ti, Oscar. Yo me perdí después de Dross. Solo te voy a preguntar esto. Y esta va a ser la pregunta con la que vamos a cerrar. Ta, 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 tan. ¿Eres un alien? ¿Soy un alien? No, la verdad es que le quería dejar que opinen en los comentarios porque me gusta mucho hablar de conspiraciones. Me gusta mucho estas tonteras, me río mucho. Así que si alguien tiene ganas de contar su conspiración más loca o más creíble en los comentarios, la vamos a estar leyendo. Yo debo asumir que yo en verdad no creo en las conspiraciones, justamente por esto que conversamos recién, de que cuando lo planteas desde el punto de vista científico, un gobierno mundial es casi imposible, es como viajar en el espacio, a nivel político, o esta idea de como no nos controla la mente con la televisión. Se puede influenciar la mente, pero controlarla ya no. Pero siguen siendo extremadamente interesantes muchas conspiraciones. Repito, me estuve leyendo por mucho tiempo la teoría de que Johnny Depp era un reptiliano y que Amber Heard estaba siendo criticada internacionalmente porque quieren bajarle el perfil y hacer pasar piola que Johnny Depp es un reptiliano. No lo creo para nada, pero por Dios que me encantó leerlo. Fue una cosa maravillosa. Igual hay que tener ojo con esto, y es que en honor al sentido crítico, no le quiero dar bola a los conspiranoicos, pero en nuestra historia han habido muchas conspiraciones que sí han resultado ser ciertas, ¿cachai? Por dar un ejemplo, eh, El tabaco. los confores. Ah. Bueno, cada quien elige con qué limpiarse el culo. Algunos con tabaco, otros con papel confort. Hubo una época que yo recuerdo haber visto un comentario súper tonto, hace como, por el 2010 más o menos, que decía como, eh, el gobierno se colocó de acuerdo con todas las empresas de confort para hacerle subir el precio del confort. Nadie le dio mucha bola, yo me acordé. Y después como por el 2015 salió la coalición de los confores. No creo que el gobierno haya tenido que ver con eso, quizás sí. Pero oye, en época de la operación Cóndor de Estados Unidos, no hubieron pocas voces que decían de que Chile estaba siendo manipulada por una fuerza exterior. Y oye, Es que ojo, y eh, aquí también es importante acotar que en la época contemporánea, y de hecho ni siquiera en la época contemporánea, yo diría que ya desde los albores de la globalización, pero ya en el 1500, cuando Europa dijo, "Buah, voy a conquistar hasta su puta madre", ya en ese momento plantearse un movimiento gubernamental en cualquier estado como tal, que no tuviese influencia externa era imposible. O sea, si Chile buscaba su independencia, el resto de los países iba a reaccionar y lo iban a influenciar. En la actualidad, si Chile tomase algún camino, otros países al menos opinarían, ¿cachai? Por lo bajo. Y mientras más fuerte sea lo que se quisiese hacer, más radical sería la contrarrespuesta. Entonces, siempre va a haber un espacio de voz para la gente que diga, no, si esto tiene influencia extranjera. Porque la influencia extranjera existe. De hecho, existe a tal punto que recuerdo cuando luego de la protesta en Chile en 2019, comenzaron las protestas en Estados Unidos, hubo gente pegando stickers del perro Matapaco en Nueva York. Porque las protestas chilenas influenciaron las protestas estadounidenses.
Ahora, ¿qué tanta injerencia tuvo el gobierno de Chile o las fuerzas que actúan en Chile sobre las fuerzas de Estados Unidos? Ya sería discutible. Ahí es pelota de la paranoia. Pero de que hay un diálogo, siempre existe. Así que ahí también hay Efectivamente. que... Siempre hay que tener un ojo crítico al decir, oye, ¿de qué forma los extranjeros están influenciando mis decisiones como país? Porque no pueden no influenciarla. Se opina, se existe. Si el momento de mañana se acelera en Chile una ley que vuelve atrás y dice, no, vamos a ver la esclavitud en Chile, serían muchos los países que dirían, oye, detente, independiente de que sea algo interno tuyo. Mm, ¿Se entiende? sí. A lo que yo voy con lo de las conspiraciones en general es que hay algunas que son muy descabelladas, como de Johnny Depp siendo de reptiliano. Hay otras no tantas. Y más que pensar en una, oh, conspiración y están pasando cosas raras, a veces es bueno preguntarse, oye, ¿por qué solo estoy viendo? Por ejemplo, ¿por qué todos los diarios me muestran publicidad en contra de Boric? No sé, por inventarte algo. ¿O por qué, a pesar de todas las protestas que hay, no veo nada en contra de Boric? O por qué de un momento a otro las publicidades que hablan acerca de la de que los chilenos quieren que sus ahorros sean heredables o que los chilenos quieren ser dueños de sus ahorros, dejaron de poner en sus anuncios que eran pagados por la AFP. Y eso es algo que está en la tele el día Son, de hoy. como ya que citamos a Dross dentro de este podcast, para finalizar el podcast del día de hoy, les dejo estas cosas para que las piensen, especialmente esta noche, antes de ir a dormir. Hasta luego. ¡Coño! Y ya.